Es muy importante, por eso te invitamos a seguir estas indicaciones. Identifica las rutas de evacuación y salidas de emergencia. En caso de incendio, evacúe la sala. En caso de sismo, durante el movimiento, permanezca en su lugar. Posterior al evento sísmico, manténgase en calma y atienda las indicaciones de las autoridades, quienes deberán evacuar de la siguiente forma. Personas que se ubiquen en planta baja, de la fila A a la H, del asiento número 1 al 21. Corresponde a la puerta del lado izquierdo. Del asiento número 22 al 42. Corresponde a la puerta del lado derecho. De la fila y latina a la fila P. Del asiento número 1 al 21. Corresponde a la puerta trasera del lado izquierdo. Del asiento número 22 al 42 y par. Corresponde a la puerta trasera del lado derecho. Personas que se ubiquen en planta alta. Del asiento número 1 al 20 corresponde a la siguiente puerta al lado izquierdo. Del asiento número 21 al 41. Corresponde a la siguiente puerta, lado derecho. Te pedimos seguir estas indicaciones por tu seguridad. En todo momento mantenga la calma y brinde apoyo a personas en situación vulnerable. Recuerda que Protección Civil somos todos y todas. Muy buenas tardes. La Universidad de Colima, el Ayuntamiento de Colima y el colectivo Griselda Álvarez les dan la bienvenida a esta ceremonia de entrega de la presea Griselda Álvarez Ponce de León a la licenciada Beatriz Paredes Rangel. Me permito presentar a las autoridades. El doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. La licenciada Viridiana Valencia Vargas, secretaria de Bienestar e Inclusión Social y Mujeres, en representación de la maestra Elvira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional en el estado de Colima. Nos acompaña también el maestro Luis Rivera Gutiérrez, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Colima. Por supuesto, nos honra con su presencia el día de hoy la licenciada Beatriz Paredes Rangel. Agradecemos la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, el magistrado José Miguel Alcaraz Fonseca, representante del Poder Judicial, la diputada Lizzy Moreno, representante del Honorable Congreso del Estado, dirigentes partidistas, exrectores, exgobernadores, integrantes del Ayuntamiento de Colima, del colectivo Griselda Álvarez. Nos acompañan también funcionarias y funcionarios de la Universidad de Colima, representantes de los sectores institucionales, comunidad universitaria, invitados e invitadas especiales, bienvenidos sean todas y todos ustedes. Para iniciar esta ceremonia, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del maestro Luis Rivera Gutiérrez, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento. Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenida, querida Beatriz. Saludo con aprecio al rector de la Universidad de Colima, doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, a quien agradezco su anfitrionía y la generosidad
de recibirnos en esta nuestra alma mater, donde tantas y tantos colimenses nos hemos formado. Saludo a las autoridades académicas, a las y los integrantes del jurado calificador, a representantes de la sociedad civil, a mis compañeras y compañeros del servicio público, a todas y a todos quienes se encuentran aquí presentes y a quienes a través de las redes sociales también están siendo testigos de este evento. Reconozco la presencia de Viviana Valencia Vargas, secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Gobierno del Estado de Colima, quien acude en representación de nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva, a quien le pedimos sirva llevarle un saludo y un abrazo con mucho respeto. Muy estimada Beatriz Paredes Rangel, hoy Colima no celebra un acto. Hoy Colima fija una postura. Porque cuando una sociedad decide a quién reconocer, también define qué valores quiere proyectar hacia el futuro. En ese sentido, la creación y entrega de esta presea, que lleva el nombre de Griselda Álvarez Ponce de León, es una decisión profunda. Griselda Álvarez no fue únicamente una figura histórica, fue una mujer que entendió el poder como responsabilidad, la cultura como transformación y la política como servicio. Pero también fue una mujer que abrió camino en un contexto donde hacerlo implicaba desafiar inercias, romper barreras y transformar estructuras que por mucho tiempo limitaron la participación de las mujeres en la vida pública. Por eso, institucionalizar su legado a través de esta distinción no es un acto ceremonial, es una definición de rumbo. Reconozco con claridad el trabajo conjunto entre la Universidad de Colima, la sociedad civil, representada por el colectivo Griselda Álvarez, el jurado calificador y el Ayuntamiento de Colima, al cual honrosamente represento en este acto. Un esfuerzo articulado que ha garantizado un proceso serio, transparente y a la altura de lo que Colima merece. Y justamente en ese proceso ocurrió algo relevante. Se identificó una trayectoria que no solo cumple los méritos, sino que además los trasciende. Una trayectoria que ha incidido de manera directa en la vida pública nacional y particularmente en la construcción de espacios para las mujeres en la política. Por ello, hoy Colima reconoce con respeto, con altura y con sentido histórico a Beatriz Paredes Rangel. Porque hablar de Beatriz Paredes es hablar de Estado, es hablar de experiencia, de inteligencia política y de capacidad para construir acuerdos en momentos complejos. Pero también es hablar de una mujer que con carácter y determinación ha contribuido a ampliar los horizontes de participación para muchas otras, demostrando que el liderazgo no tiene género, pero sí tiene convicción, tiene preparación y compromiso. En un contexto nacional que exige seriedad y que exige responsabilidad en la vida pública, trayectorias como la suya nos recuerdan que el servicio público puede ejercerse con visión, con carácter y con sentido de país. Hoy, en este escenario, ocurre algo que vale la pena mencionar. El legado de Griselda Álvarez Ponce de León
que abrió camino cuando hacerlo implicaba romper estructuras de políticas discriminatorias a la mujer. Una mujer que ha sido protagonista en la consolidación de la vida democrática de México. Ese encuentro no es casual, es un mensaje de continuidad histórica, de evolución institucional y de reconocimiento al papel fundamental de las mujeres en la vida pública de México. Hoy reconocemos en Beatriz Paredes no solo una trayectoria individual, sino también una historia colectiva, la de muchas mujeres que con talento y con determinación han fortalecido nuestras instituciones y han contribuido a construir un México más justo y más democrático. Como presidente municipal, estoy convencido de que Colima debe seguir siendo referente en la promoción de la cultura, del pensamiento crítico y del reconocimiento al mérito. Porque las ciudades que honran su historia están mejor preparadas para construir su futuro. Y ese futuro exige instituciones sólidas, liderazgos responsables y una ciudadanía cada vez más participativa. Hoy damos paso firme en esa dirección. Querida y muy apreciada y respetada Beatriz, recibe este reconocimiento como lo que es: el respeto de un pueblo que valora la congruencia, que reconoce la trayectoria y que entiende el valor de servir a México. En ti, Colima reconoce también a una generación de mujeres que abrió camino, que transformó realidades y que hoy sigue siendo referente para quienes vienen detrás. Colima hoy no solo te reconoce, Colima reconoce en ti historia, carácter y compromiso. Por ello, te escucha, te respeta y te recibe con orgullo. Muchísimas gracias. Del Honorable Ayuntamiento de Colima. Invitamos a las autoridades a tomar sus lugares. A continuación disfrutaremos del número artístico titulado Poesía a dos voces entre agua. Esta pieza entrelaza el arte de la palabra y la música a través de la voz poética de Griselda Álvarez, primera mujer en gobernar un estado en México y destacada figura de la literatura nacional. Con música original de Gilberto Moreno Ramos, la interpretación estará a cargo de Carmen Solorio, quien nos conducirá por los sonetos Sobre ti mar, Quizás soy un velero, Salgo del agua, Desayuno y México de mi vida. Recibamos este momento artístico con un fuerte aplauso. Soy una mujer sensible. Soy una mujer sensible. La soledad es creativa, pero también enloquecedora. La soledad es creativa, pero también enloquecedora.
siendo mi descanso. Sobre ti, mar, en soledad. Sobre ti, mar, comparto el desayuno. Si es que me siento sola, no me importa. Con el ego me baño narcisista. Ante el espejo me hago una entrevista y escribo lo que el vidrio me reporta. La vejez asomana que soporta un espíritu fuerte y optimista. Hay mucho más de risas a la vista porque el dolor la vida nos acorta. Tengo amigos y amigas, más de alguno por teléfono a veces me resiste. Espanto algún recuerdo inoportuno, como si fuera mosca, y si persiste, le invito un poco en el desayuno. Sé que estoy sola, pero nunca triste. Sé que estoy sola, pero nunca triste. Sobre ti, mar, sobre mi mar, sobre este medio tono de líquidas colinas que hoy habito. Extiendo mi descanso y resucito para luego morirme de abandono. Voy sobre ti, mi laxitud del tono, los párpados cerrados del infinito, bebiendo estrellas y buceando un grito, el último que quiero de pasión. No sé si yo termino donde te hallas, si soy de ti, accidental fragmento, si me crecen corales o si agallas, si soy ya de agua y eres mi elemento, porque dentro de ti, por donde vayas, va el pez curioso de tu pensamiento. Quizás soy un velero. Quizás soy un velero. Quizás soy un velero atormentado a quien la soledad toma en su ciudad. De hambriento cariño se prodiga a este sueño de mar deshabitado. Quizás soy un velero empecinado, abierto como siempre a la fatiga de pedir otra vez cabal mendiga una brecha de luz en el costado. Velero, con el rumbo en desgobierno, sin alba, sin estrellas que adivinen, sin faro que me busque el niño alterno, y sin tripulación que se amotine, hasta que mi dolor, flexible y tierno, tu rosa de los vientos se encamine. Salgo del agua. Salgo del agua y en el agua digo que un pez vivió mi primigenia luna. De mi fuerza ancestral, pobre fortuna. Perdí las branquias,
y en pulmón respiro. Salgo de tierra y en la tierra miro que el polvo de milenios se le aúna el orgullo animal que es la tribuna, donde se alza el reptil en que me inspira. ¿Ves? Por reptil. El átomo que escoge su linaje de cielo en el camino, mientras el tiempo al horizonte encoge. Agua y tierra, no más el que me obstino. Y las preguntas que mi afán recoge. ¿Dónde nació el amor? ¿De dónde vino? ¿Dónde nació el amor? ¿De dónde vino ese amor? Ese amor a mí, a la vida. ¿Dónde vino el amor a la patria? ¿De dónde vino ese amor? México de mi vida. México de mi vida. Yo te miro en un niño de la calle, cofre arriba, limpiando un parabrisas, con la carita llena de sonrisa, ni una razón a que la risa estalle. El vidrio diáfano, que no se raye, mientras el porvenir del sin camisa, violado por cualquiera, droga, prisa, ganador de la vida en boca calle, oscura piel de mugre sin aseo, mirada con dureza que me embiste, un sólido rencor que deletreo, huesos al aire, niño que resiste, y ahí, aún en pie, ahí te veo, México de mi vida, imagen triste. Soy una mujer sensible, acosado por el afecto de mis amigos. Que me aprecian con amistad, pasión. Vivo por ellos. Alguien los llamó los que no parientes, y eso soy. Una mujer que se aferra en los últimos años de su vida con intensidad a la maravillosa existencia que nos envuelve. Me valoro como una mujer de lucha, con fuerza. Y finalmente me siento completa. Sí, completa, con el destino que los dioses me señalaron. Sobre ti, madre, vayamos a beber estrellas. Que enmarca este importante homenaje. La maestra Beatriz Paredes Rangel es una destacada política, diplomática y líder social mexicana con una amplia trayectoria en el servicio público. Inició su carrera a los 21 años como diputada local y en 1987 fue electa gobernadora de Tlaxcala, convirtiéndose en la segunda mujer en gobernar un estado mexicano. Ha sido diputada federal en 4 legislaturas, senadora de la República, presidenta de la Cámara de Diputados, presidenta del Partido Revolucionario Institucional y embajadora de México en Cuba y en Brasil. Reconocida por su firme compromiso con la vida democrática del país, el fortalecimiento de las instituciones y la participación de las mujeres en la vida pública, su trayectoria la distingue como una de las voces más relevantes de la política nacional. En este momento
solicitamos a las autoridades sean tan amables de ponerse de pie para llevar a cabo la entrega que nos convoca de esta presea que nos convoca el día de hoy. Recibe la presea Griselda Álvarez Ponce de León, la maestra Beatriz Paredes Rangel. Acompaña la presea un reconocimiento por su destacada trayectoria en la vida pública, cultural y social de México. De la misma forma, se le hará entrega de 2 obsequios. Uno será por parte del Honorable Ayuntamiento de Colima, que le entregará en estos momentos el maestro Luis Rivera, presidente municipal del Ayuntamiento de Colima. Reciba este obsequio, licenciada Beatriz, por parte del Honorable Ayuntamiento de Colima. También se le hará entrega de un paquete de souvenirs, incluidos libros, por parte de la Universidad de Colima, y lo entrega el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Muchas felicidades, licenciada Beatriz Paredes Rangel. Agradecemos a las autoridades tomar nuevamente sus lugares y cedemos el uso de la voz a la licenciada Beatriz Rangel Paredes Rangel, nuestra homenajeada del día de hoy. Muy buenas tardes, señor rector de la Universidad Autónoma de Colima. Muchísimas gracias por recibirnos en esta magnífica casa de estudios, amigo Cristian Torres Ortiz. Licenciada Viridiana Valencia, representante de la señora gobernadora Indira Vizcaíno, le ruego le transmita usted a la señora gobernadora un saludo respetuoso y cordial de nuestra parte. Compañera Itzel, representante del señor presidente municipal en este evento, diputada Lisette Moreno Ceballos, representante del Congreso del Estado de Colima, maestra Pastora Ferráez, representante del colectivo Griselda Álvarez, integrantes del Poder Judicial que nos honran con su presencia, muy queridos exgobernadores Fernando Moreno Peña y Arnoldo Ochoa, distinguidos exrectores que se encuentran entre nosotros, personalidades, docentes, maestros, integrantes del equipo universitario, destacados representantes de organizaciones sociales y políticas del Estado, ex colaboradores de la maestra Griselda Álvarez, amigas y amigos de Colima. En primer lugar, quiero saludar desde aquí a María Elena Rodríguez,
que se encuentra en México y que ustedes recordarán como la secretaria particular de siempre de doña Griselda, por quien profesó devoción y lealtad. Una colaboradora excepcional, eficiente y honesta. Agradezco mucho a doña María Elena, a quien conocí en muchos momentos de mi relación con la maestra Álvarez, la generosa propuesta de mi persona para recibir esta presea, este reconocimiento que me emociona y que me compromete. Y agradezco también de manera sentida a los integrantes, las integrantes del jurado calificador que aceptaron esta propuesta y que permiten que alguien que no nació en Colima tenga el honor de recibir este reconocimiento público. Muchas gracias a la licenciada Ana Cecilia García Luna, a la arquitecta Delia Margarita Aguirre Sato y a la profesora Ana Cecilia Rodríguez López. Y desde luego a la Universidad de Colima, al Ayuntamiento de Colima y al colectivo Griselda Álvarez, que han formulado con esta iniciativa un mecanismo que se pretende se convierta en institucional para, con la inspiración que legó la maestra Álvarez a todos los colimenses, conmemorar periódicamente su memoria, destacando algunas personalidades de la política o del arte o de la vida cotidiana. Felicidades por esta iniciativa que esperemos prospere. Recibo este reconocimiento con enorme emoción, sobre todo porque me permitirá compartir con ustedes mi reflexión sobre la maestra Griselda Álvarez, sobre todo porque me permite en una tribuna pública de proyección regional rendir homenaje a una mujer que jugó un papel trascendental para todas las mujeres que pretendíamos dedicarnos a la administración pública, a la política o a la actividad de gobernar. Y es que todas las mujeres le debemos algo a doña Griselda Álvarez, porque ella tuvo un hecho esencial en cualquier persona que pretenda dedicarse a la política: la conciencia de por qué quería hacerlo. La conciencia en términos del presente, que se relaciona con el ejercicio del poder, y la conciencia en términos del futuro, que se relaciona con la trascendencia y con la historia. Griselda se vivía a sí misma consciente de lo que significaba haber logrado conquistar la posibilidad de ser la primera mujer gobernadora en México. ¿Y por qué es un asunto tan trascendente? ¿Por qué es un asunto relevante? ¿Por qué dejó su huella profunda en la historia de nuestro país? Y es importante que lo escuchen sobre todo las nuevas generaciones de jovencitas que tienen sueños y aspiraciones, de jovencitos que tienen que aprender a respetar y acompañar a sus iguales, las mujeres. Porque no podemos olvidar que la sociedad mexicana viene
de dos tradiciones muy machistas. La tradición prehispánica, que tenía un ejercicio de poder vinculado esencialmente a los varones, con excepción de la civilización maya, en donde se registran algunas gobernantes mujeres. Un ejercicio autoritario que tenía un diseño muy claro de cuáles eran las mujeres, el papel de las mujeres en la época prehispánica, y la tradición ibérica. Y digo ibérica, que no española nada más, porque no podemos olvidar que fue la conquista de México apenas 35 años después de que el Reino de Castilla había expulsado a los moros de la zona de Andalucía. Son dos tradiciones que culturalmente la historia registra con matices machistas muy claros. Y si a estos sumamos que el ejercicio gubernamental en México en el siglo XX se dio a partir de una revolución, y que en la primera etapa del ejercicio revolucionario fueron generales los que ejercieron el poder, y que había una lógica de cacicazgos regionales definitivamente masculinos y sostenidos por la fuerza o por la capacidad de coerción, entenderemos por qué el Estado mexicano tenía una composición básicamente masculina, por las razones culturales de nuestra sociedad y por las razones estructurales del tipo de nuestro ejercicio del poder. En ese marco, romper las barreras, transformar las circunstancias, atreverse a desarrollar y abrir puertas, significaba una actividad de excepción. Y con la fuerza de muchas mujeres que, luchando por el sufragio, lograron en 1953 que por fin las mujeres pudiéramos votar, después de conquistar el voto, tuvieron que pasar de 53 a 1977, 78, que toma el poder Griselda Álvarez, tuvieron que pasar casi 30 años para que una mujer pudiera llegar a ser gobernadora. Desde luego, doña Griselda era una mujer excepcional por su talento, excepcional por su visión, pero sobre todo por su carácter. A mí me parece que lo que realmente define la grandeza de los gobernantes no es exclusivamente su talento. El talento finalmente se puede complementar con colaboradores inteligentes y sabios. Lo que nunca se puede sustituir es el carácter. Para que alguien tenga la actitud de gobernar, requiere tener carácter. Y algo distinguió a doña Griselda y lo reflejó de manera nítida en su ejercicio de gobierno en común: el carácter. Yo tuve oportunidad de conocer a la maestra Álvarez muchos años antes de que fuese candidata. Tuve la oportunidad de emocionarme con su poesía, navegar por las profundidades de su pensamiento y acompañarla en los momentos difíciles cuando se percibía que conquistar la candidatura tenía que enfrentar muchos obstáculos comprensibles en una realidad política y social
de la cual la profesora Álvarez no había estado involucrada de manera cotidiana durante muchos años, porque ella hizo su carrera administrativa en la Administración Pública Federal. Pero el amor por Colima, esa pasión por Colima que recorría sus venas y sus arterias desde la entraña profunda de su nacimiento y de sus antecedentes familiares, siempre la acompañó y la motivó. A ese amor por Colima se sumaba la convicción de que tenía que transformar la historia del papel de la participación de las mujeres en la política de México. Y fue el contexto, la circunstancia, como bien señala Ortega y Gasset, los seres humanos somos nosotros y nuestra circunstancia. Fue el contexto y la circunstancia lo que permitieron que la maestra Griselda Álvarez estuviera en el momento pertinente, en la plataforma adecuada y en el marco de la posibilidad de que una sociedad diera un salto cualitativo. No por otra cosa fue Griselda Álvarez la candidata. Era la persona idónea, era la mujer exacta para ser la primera mujer gobernadora. Y así lo entendió ella. Pero entendió algo más trascendente todavía, que eso significaba una enorme responsabilidad. Ya lo dijo el señor presidente municipal, la responsabilidad fue lo que marcó el ejercicio cotidiano de la gobernación en Colima. La gobernadora Álvarez nunca fue una gobernadora frívola. La gobernadora Álvarez no se embelezó con el boato del poder. La gobernadora Álvarez incluso llegó a sacrificios personales que se reflejan con enorme nitidez en los sonetos referidos a la soledad. El talento y el carácter. Quizá valga la pena para subrayar el carácter de doña Griselda, que les lea yo un párrafo que no podré leer sin tocar la luz, de sus memorias. En un momento crítico de la vida de doña Griselda, con la adoración que sentía por su hermana, la hermana de doña Griselda estaba muy grave, pero ella se encontraba en campaña. Y aunque fue convocada a acompañar a su hermana que estaba en condiciones dramáticas, ella le contestó lo siguiente. Leo este párrafo, que es un párrafo muy duro y difícil, para que ustedes se den cuenta el talante del sacrificio de doña Griselda por comprender su responsabilidad de ser la primera mujer gobernadora. Le pide a su hermana que se quede unos días con ella. Y ella le contesta que no puede y le dice: quiero explicarte lo que pasa. Mira, la campaña es un engranaje en donde estoy, como la pequeña rueda de un enorme reloj que no puedo detener. Son muchas cosas. Me tocó por destino ser la primera, y la atención del partido está fija en mí. De lo que haga o decida yo, depende el camino de otras mujeres que hoy no conozco, pero que tendrán oportunidades, aparte de las propias, en la medida de cómo me juzguen ahora. No se entendería plenamente
que yo me retirara unos días de la campaña. Para las mujeres es más difícil la interpretación de los sentimientos. No se entendería que yo me retirara unos días de la campaña. Imagínense el dolor que sintió cuando le tuvo que decir que no a su hermana querida, que no podía acompañarla en esos momentos casi de agonía, porque fue la responsabilidad. Griselda siempre supo que su gobierno se frustraba, que si no evidenciaba el talante que demostrara que las mujeres teníamos aptitud para gobernar, no se afectaba a sí misma, sino afectaba a todas las mujeres. Y para eso, para estar con la distancia pertinente a lo que vuelve frívolo el poder, que son los halagos, recordaba, y vuelvo a citar su biografía, lo que significaba asumir el poder ejecutivo. Asumir el poder ejecutivo no es limitarme en los derechos, en las funciones, no dejarme atrapar por la magia de esa situación, de esos años, de esos días que correrían vertiginosos. Cuidarme del halago. Rochefoucauld había dicho: la adulación es una falsa moneda que solo circula gracias a nuestra vanidad. Porque el primero en adular, escribe Griselda, es el primero en engañar. Como ustedes verán, Griselda tenía una enorme inteligencia emocional que le permitía distinguir lo esencial de lo superfluo en el ejercicio del poder. Y en esta comprensión de lo esencial en relación a lo superfluo, supo que mantener una relación esencial con la Universidad Autónoma de Colima era la mejor opción política para la estabilidad del Estado, para el desarrollo de la educación y para la formación de los nuevos cuadros de una entidad que, como Colima, estaba en pleno despegue de una nueva era. No obstante los escarceos iniciales previos a la campaña, Griselda define como estrategia política esencial en relación a la universidad el diálogo como método ineludible. Abrir el diálogo, mucho diálogo, muchísimo diálogo. Lo dice en su libro y señala: entrar a gobernar y presentar un movimiento frontal a los universitarios sería el primer equívoco de mi mandato. Diálogo, responsabilidad, austeridad, claridad de los objetivos, comprensión de su papel político y de su papel histórico, permiten que el ejercicio de Griselda Álvarez, en el que algunos tuvieron dudas cuando llegó a Colima, haya trascendido en el tiempo y hoy estas instituciones hayan definido recordarla y exaltarla. Le correspondió a doña Griselda gobernar en lo que yo considero el parteaguas entre la antigua Colima y la nueva Colima. ¿Por qué, estimados colimenses que están aquí, puedo expresar eso con absoluta certeza? Primero, porque conozco a Colima. Conozco bien a Colima. Me ha deslumbrado su belleza desde la primera ocasión que tuve oportunidad de descubrir su mar color de jade contrastando
con los verdes de los limoneros de la zona de Tecomán. Me ha sorprendido el contraste maravilloso de su celaje azul, resguardando al volcán de Colima con la extraordinaria planicie o la tierra roja de Peña Colorada. Conozco bien a Colima y tengo el privilegio de tener muchas y muchos amigos aquí, cosa que les agradezco. Y le correspondió a Griselda la transición entre aquel Colima que podríamos leer en La tierra pródiga de Agustín Yáñez, al Colima que al estar en el Pacífico y al disponer de Manzanillo se convirtió en la locomotora del ferrocarril que plantea una nueva relación de México con Asia, porque se nos había olvidado a los mexicanos que nuestra frontera no solo está en el norte, no solo está en el sur, sino está en el Pacífico con Asia. Me tocó los diálogos primeros de cuando se iba a definir el Plan Colima. Tuve el honor de acompañar al señor presidente de la Madrid en algunos de los momentos estratégicos en los que se decidieron, estando gobernando Griselda, las grandes inversiones en el puerto de Manzanillo. Entendí entonces, quizá porque soy una viajera empedernida, que Colima pasaba a un nuevo estadio de desarrollo y que es esencial que los colimenses se apropien de esta nueva etapa de Colima. Griselda dejó los cimientos de estabilidad y de tranquilidad política en el Estado. Dejó los cimientos a partir de creer en el diálogo con todos, sus afines y sus no afines. Dejó establecido que el manejo de la institucionalidad y de la buena administración está por encima de cualquier querella política. Y solo así, de esa manera, se puede gobernar un Estado que tiene las condiciones estructurales excepcionales que tiene Colima. Tal vez ustedes no se den cuenta, porque viven en medio del paraíso. Y cuando uno vive en medio del paraíso, hace menor a las parotas extraordinarias, hace menor a los árboles excepcionales y a la feracidad de la tierra colimense. Pero estando aquí para incorporarse plenamente en el siglo XXI, Colima y la sociedad colimense tiene que dar un salto cualitativo, un salto cuántico, en donde el papel de la universidad es esencial, porque para que se apropien de toda la potencialidad que significa Colima en el México contemporáneo, se requieren recursos humanos muy bien calificados, y para eso se necesita una universidad de excelencia. Por eso el futuro de Colima o es con la universidad o no hay futuro para Colima. Para mí, es al mismo tiempo una enorme oportunidad y un enorme desafío para los universitarios. Les corresponde a ustedes, señor rector, estar a la altura de las circunstancias y de la historia del siglo XXI de Colima. Les corresponde a ustedes comprender, así como lo hizo Griselda Álvarez, al ser la primera mujer gobernadora, consciente de su responsabilidad y de su papel histórico, les corresponde generar estas nuevas generaciones
que conduzcan la grandeza del primer puerto existente en América Latina, en el Pacífico, la grandeza de la región productora de productos tropicales con mayor potencialidad, la estabilidad y la armonía de una ciudad como Colima, como Manzanillo y como todas las otras cabeceras municipales en un desarrollo armonioso y articulado. Ustedes tienen la estafeta, hay que cuidar la ecología y hay que cuidar la capacidad productiva portentosa de esta entidad federativa. Amigas y amigos, mi relación con Griselda Álvarez fue profunda, política, entrañable. Nos entendimos en el terreno de la política, pero también en el terreno de la poesía y de la literatura. A mí me sorprende que en el libro de sus memorias, la referencia, entre otras, que hace sobre mí, no fuese una referencia política. Y eso me lleva a pensar que supo leer muy bien mi alma, porque esa era otra habilidad de doña Griselda. Tenía capacidad de entender la naturaleza humana. Fue una precursora y una vanguardista cuando se atrevió a escribir en su Anatomía Superficial elogios a la belleza masculina. ¡Qué maravilla! ¡Qué audaz! ¡Qué valerosa! En la etapa en donde todavía muchas mujeres se negaban a reconocer incluso su propia belleza. Fue una precursora cuando impulsó en los teatros del IMSS la recuperación del teatro clásico y de un conjunto de obras sociales como El Expresionista muy relevantes. Por cierto, qué hermoso número artístico nos presentaron en este evento. Yo supuse que si hubiera alguna referencia a mi persona en las memorias de doña Griselda, sería por nuestra alianza política. Pero les leo, y con esto concluyo, agradeciéndoles su paciencia. Escribe doña Griselda: quedaron atrás los días de campaña y sus recuerdos imborrables. Alguno de ellos quiero consignarlo en estas memorias. Beatriz Paredes, quien fuera gran gobernante del estado de Tlaxcala, muy joven, muy inteligente, muy activa, improvisando en una gira bajo frondosísima parota, hizo un símil poético entre el árbol y el pueblo, con su muy profundo simbolismo, sin saber ninguna de las dos que años más tarde ella entraría en la historia de las gobernantes del país. Desde aquí le digo a doña Griselda, gracias por llevarme de la mano a esa historia. Gracias. Agradecemos también, por supuesto, el apoyo de todas y todos ustedes ante estas dificultades que estamos enfrentando. Nos informan que es una situación generalizada e incluso regional, pero por supuesto estamos aquí en la universidad respondiendo lo más rápido que se puede con la planta de luz para atender este evento con todo el respeto que se merece. Muchas
Muchas gracias de verdad a todas y a todos. Vamos a continuar con el evento. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Viridiana Valencia Vargas, en representación de la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional en el estado de Colima. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Y después de esas palabras me quitaron los nervios. Comprendí de por qué hoy se le está reconociendo y es un honor, una dicha y un gran privilegio poder compartir este momento con usted con muchísimo respeto. Doña Beatriz Elena Paredes Rangel, como me ha permitido llamarle, ha significado para la política mexicana un gran legado. Dudas no tenemos nada, lo hemos escuchado de su viva voz. Cuando la escuchaba decía, es de las mías. Y también soñaba con que algún día usted dijera, es de las mías. Es un honor. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Saludo con mucho gusto al rector de la Universidad de Colima, al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermenio, a la hoy reconocida en esta primera edición de la presea Griselda Álvarez Ponce de León, a Beatriz Elena Paredes Rangel, bienvenida a Colima. Saludo también al presidente de nuestra, bueno, ya se retiró, pero en mis líneas tenía el saludo a nuestro presidente, el maestro Ril Rivera, a la secretaria le envío con usted un gran saludo, a las y los integrantes del colectivo Griselda Álvarez, así como a quienes hoy nos acompañan en este recinto, que es sin duda un espacio emblemático del pensamiento, la cultura y la vida pública de nuestro estado. Saludo con mucho cariño a los exrectores y exgobernadores, a la diputada Lisette Moreno Ceballos, que representa hoy el Congreso del Estado, que viene en representación del Poder Judicial, y a todas y todos los presentes. Acudo a esta ceremonia en representación de nuestra gobernadora del Estado, la maestra Indira Vizcaíno Silva, quien me ha pedido transmitir un reconocimiento sincero a las instituciones convocantes por impulsar este acto que honra la memoria, la cultura y las trayectorias que han dado forma a nuestro país. Hablar de Griselda Álvarez es hablar de una mujer que abrió camino en un momento en el que hacerlo implicaba desafiar estructuras profundamente arraigadas. Pero también es hablar de una mujer que entendió que el servicio público no es un privilegio, sino una responsabilidad de la sociedad. Su legado no se limita a haber sido la primera mujer en gobernar un estado en nuestro país o en América Latina. Su legado está en la huella que dejó en la vida pública, en la cultura, en la manera de entender el ejercicio del poder con sensibilidad, con inteligencia, pero sobre todo con muchísimo compromiso. Por eso, esta presea no es solamente un reconocimiento, es también una forma de mantener viva una memoria que sigue siendo necesaria para comprender el presente y proyectar el futuro de nuestro estado y de nuestro país. Hoy se reconoce a una mujer cuya trayectoria también ha roto esos nombrados techos de cristal. Pudiera parecer trillado eso que tanto repetimos de que a una mujer se le exige el doble o el triple y que además, para que se le reconozca, tenemos que hacerlo mejor como el último hombre que lo hizo, sin cuestionar cuáles fueron sus resultados. Decía doña Griselda, a las mujeres se nos exige el doble, cuando cumplimos el doble se nos reconoce la mitad. Y si hoy las mujeres en la vida pública se nos sigue violentando, no me puedo imaginar el contexto en el que se movió doña Beatriz Paredes. Muchas similitudes dentro de la política mexicana le unen a doña Griselda, como ser la primera gobernadora de Tlaxcala, diputada, senadora, diplomática, encargada de llevar bienestar a distintos lugares de nuestro país. Son sin duda una trayectoria que es justo lo que hoy se le reconoce. Es el papel de las mujeres en la construcción de la vida pública de México. Un proceso que no ha sido sencillo, pero que ha avanzado gracias a mujeres que han decidido participar con valentía, con carácter, incidir y asumir responsabilidades, porque si algo nos enseña la historia es que la presencia de las mujeres en los espacios públicos no son una casualidad. Es el resultado de esfuerzo, de convicción y de una lucha constante por abrir y consolidar espacios. 200 años tuvieron que pasar
para que llegara la primera mujer presidenta a nuestro país. ¿Y qué ha cambiado? Una mujer con el respeto que merecen los caballeros, una mujer que gobierna con un sentimiento distinto, con amor de madre, viendo a sus semejantes como su familia, con una visión de protección permanente, con empatía al sufrimiento ajeno. Y está estadísticamente comprobado que las mujeres solemos ser más honestas y más justas. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum gobierna con una visión a futuro, creando como nunca antes becas universales para todos y todas, y esto en Colima lo tenemos muy en claro. No obstante, lo mencionaba en su mensaje doña Beatriz, la educación tiene que ser sí o sí pilar fundamental para el desarrollo de nuestro estado y de nuestro país. No obstante, esta semana anunciamos junto a nuestra gobernadora una beca para todas y para todos los estudiantes de licenciaturas públicas, porque el objetivo es profesionalizar, porque el objetivo es hacer jóvenes pensantes, jóvenes críticos, jóvenes que sepan discernir entre la verdad y la falsedad. Porque convencidos estamos que las juventudes que nos sostienen hoy también son quienes nos salvarán mañana, con pensamiento crítico, alejados de las malas decisiones y con vasta capacidad y profesionalización. Hoy, en nuestra Colima, entendemos que la igualdad sustantiva no es un discurso, sino un camino que se construye todos los días desde distintos ámbitos, desde la academia, desde la cultura, desde las instituciones y desde la sociedad educada. Por eso, reconocer trayectorias como la que hoy se distingue también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad para seguir generando condiciones más justas, más incluyentes y más equitativas. Este acto, además, tiene un valor especial por su carácter institucional conjunto, porque cuando la academia, el gobierno y la sociedad civil organizada se unen en torno a la cultura y a la memoria, se construyen espacios que fortalecen la entidad y el sentido colectivo. Y es ese sentido, reconocimiento, también un gran mensaje. Que la cultura, que la historia y la participación social sean pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra Colima. A nombre de nuestra gobernadora, reitero el reconocimiento a esta iniciativa a quienes la hacen posible. Y de manera muy especial quiero expresar una felicitación a doña Beatriz Elena Paredes Rangel por recibir esta primera edición de la presea Griselda Álvarez Ponce de León. 5 décadas de trayectoria en la vida pública de nuestro país es reflejo de una participación constante, de compromiso y de una presencia que ha contribuido a abrir y consolidar espacio para las mujeres. Hoy, este reconocimiento honra ese camino, pero también representa una oportunidad para seguir inspirando a nuevas generaciones a participar, a involucrarse y a construir desde lo público. Sigamos construyendo una sociedad donde la participación de las mujeres no solo sea reconocida, sino plenamente garantizada. Muchas gracias a todas y a todos. El mensaje de la licenciada Liliana Valencia, muchas gracias por sus palabras. Les invitamos a tomar sus lugares. Escucharemos ahora el mensaje a cargo del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Coincidirán conmigo que tenemos que felicitarnos por estar aquí en este momento, en nuestro teatro universitario, en este reconocimiento, en esta entrega de la presea Griselda Álvarez Ponce de León, pero especialmente por la fortuna de escuchar a nuestra querida Beatriz Paredes. En lo personal, he tenido la oportunidad de convivir con ella 2 o 3 ocasiones y de escucharla infinidad de veces. Y hay un común denominador. Se aprende muchísimo, Beatriz, muchísimo al escucharla. Muchísimas gracias.
Quiero saludar con mucho gusto a la licenciada Viridiana Vargas, secretaria de Bienestar e Inclusión Social de Mujeres, en representación de la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de nuestro estado. También saludo con mucho gusto a la maestra Itzel Ríos de la Mora, en representación del presidente municipal de Colima, el maestro Río Rivera Gutiérrez. Por supuesto, un saludo muy especial y un reconocimiento, ya lo mencionaba, a nuestra querida Beatriz Paredes Rangel. También saludo con mucho gusto al maestro Juan Nino Jr., secretario general de nuestra institución, a la maestra Pastora Ferráez Lepe del colectivo Griselda Álvarez Ponce de León, a la representación del Poder Judicial, a la diputada Lisette Moreno Ceballos, en representación del Poder Legislativo de nuestro estado. También saludo con mucho gusto y aprecio, porque siempre están presentes, siempre nos acompañan, a nuestros rectores, el licenciado Fernando Moreno Peña, el doctor Carlos Salazar Silva, el maestro Miguel Ángel Aguayo López, el doctor Ramón Arturo Cedillo Nacay y el maestro José Eduardo Hernández Nava. A los exgobernadores presentes, también un saludo cordial, legisladores locales, legisladores federales, senadores, senadoras, presidentas municipales, representantes de presidentes y presidentas municipales, por supuesto, a nuestra querida comunidad universitaria, estudiantes, docentes, investigadores, personal directivo. Y quiero también celebrar que una parte del público que nos acompaña aquí son estudiantes de la Universidad de Colima. Van a aprender, han aprendido mucho de este evento y especialmente de escuchar a nuestra querida amiga Beatriz Paredes. Saludo también con mucho cariño a mi esposa, la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima, al licenciado Luis Enrique Zamorano Manrique, secretario general de nuestro Sindicato Único de Trabajadores, al estudiante Jaime Alejandro Novela Castañeda, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, a la doctora Carolina Venegas Ochoa, presidenta de la Federación de Egresados de nuestra institución, a la presidenta de la Asociación Colimense Universitarias, doctora Adriana Isabel Andrade Sánchez, y al maestro Sergio Venancio Cegueda, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Colima. A todos nuestros amigos y amigas presentes y a todos quienes nos acompañan a través de manera virtual de los medios de comunicación. Nos convoca esta tarde un acto que honra la memoria, el legado y la trascendencia de una mujer excepcional, la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, cuyo nombre da sentido a esta presea y cuya historia representa un referente fundamental en la vida pública de nuestro país. Al mismo tiempo, nos reúne el reconocimiento a una trayectoria igualmente destacada, la de la licenciada Beatriz Paredes Rangel, una mujer cuya vida ha estado marcada por el compromiso con el servicio público, la construcción de acuerdos y la participación activa en los grandes momentos de la vida nacional de nuestro país. Nos encontramos ante una figura que ha sido protagonista en la construcción institucional de México, con una trayectoria definida por la capacidad de diálogo, la generación de consensos y una visión de Estado. Su presencia en distintos espacios de decisión da cuenta de una carrera sólida, pero también de una forma de ejercer el liderazgo con firmeza, con inteligencia política y con un profundo conocimiento de la vida pública. Reconocerla hoy es también reconocer la importancia de contar con liderazgos capaces de articular, de construir y de conducir en momentos complejos, donde el diálogo, reiteramos, el diálogo y la responsabilidad pública resultan indispensables. Con esta presea, la Universidad de Colima, el Ayuntamiento de Colima y el colectivo Griselda Álvarez no solo reconocemos logros individuales, sino que también reconocemos historias de vida que han contribuido a abrir camino, a transformar realidades
y a fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de decisión. Hablar de mujeres como Griselda Álvarez y Beatriz Paredes Rangel es hablar de liderazgo, de determinación y de la capacidad de incidir en contextos complejos, muchas veces desafiando estructuras y ampliando horizontes para las siguientes generaciones. Desde la Universidad de Colima, este reconocimiento también tiene un profundo sentido formativo. Visibiliza referentes, reconoce trayectorias y reafirma nuestro compromiso con la igualdad sustantiva y con la construcción de una sociedad más justa e incluyente. A nuestras y nuestros estudiantes, este acto les habla directamente. Les recuerda que su participación es fundamental y que sus voces importan y que su liderazgo es necesario. A la licenciada Beatriz Paredes Rangel le expreso nuestro reconocimiento por una trayectoria que ha contribuido de manera significativa a la vida pública de nuestro país y que hoy se suma al legado que esta presea representa. Que esta ceremonia nos permita reflexionar sobre el camino recorrido, pero también sobre la responsabilidad que tenemos de seguir construyendo espacios más equitativos donde el talento y la capacidad encuentren siempre oportunidades para desarrollarse. Estimada Beatriz, no tengas ninguna duda que la Universidad de Colima estará a la altura de las circunstancias y de las necesidades de Colima y de las necesidades del siglo XXI. Y para que esto sea absolutamente comprobable, quiero aprovechar este espacio, lo platicamos ahorita en el desayuno, para hacerte una cordial invitación al claustro de profesoras y profesores de la Universidad de Colima, para que de manera recurrente Beatriz, estés con nosotros, con las y los universitarios del estado de Colima, porque lo dije al principio, te vamos a aprender muchísimo. Muchas felicidades y muchas gracias a todas y todos por su valiosa atención. De la Universidad de Colima. Queremos invitar a las autoridades a pasar aquí al frente del escenario para tomar una fotografía oficial de este importante evento con todas y con todos ustedes. Les pedimos por favor a todas las personas que nos acompañan ponerse de pie para participar en esta